Crioterapia, la medicina del frío, ¿sirve para aliviar los dolores de las articulaciones? ¿Y para quemar la grasa y mejorar nuestra figura? Aclaramos la utilidad real de esta novedosa técnica bajo cero. Glucosa alta, aparición de vello abundante, más grasa en la tripa. ¿Puedes tener el síndrome del ovario poliquístico y no saberlo? Hablamos de síntomas y tratamiento. ¿Tu hijo o hija ronca cuando duerme? El origen puede estar en las amígdalas o en las vegetaciones. Nos lo cuenta en el programa la pediatra Lucía Galán. Y además, ¿estás tomando grasas trans sin saberlo? Alimentos envasados, fritos, margarinas, bollería industrial. ¿Cómo pueden afectar a tu salud? Quédate para descubrirlo en Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy nos preguntamos, hoy jueves 1 de febrero, ¿cuánto frío puede llegar a soportar el cuerpo humano, doctores? Pues fíjate, han nacido más de 20 provincias bajo cero. Pues mira, esos 20 nos van a servir porque se ha visto que aproximadamente una persona que esté sin protección, sin abrigo, a 20 grados bajo cero durante 20 minutos se muere. En términos generales, habrá que resistir más, pero fíjate hasta qué punto podemos llegar. 20 grados, 20 minutos, fatal. También depende, por ejemplo, si tienes mucho manto graso, los obesos aguantan mucho mejor el frío que los delgaditos. Pero bueno, en Siberia soportan menos 60 grados y están ahí, pero claro, también están acostumbrados. Bueno, le preguntaba sobre resistencia al frío a los doctores, porque a partir de hoy los termómetros vuelven a bajar, para que se hagan una idea. 20 provincias, nos decía ahora mismo el doctor, han amanecido ya bajo cero, pero el frío, doctor Abellón, también puede ser beneficioso para la salud. Claro, date cuenta que seguro que todos los que nos están viendo alguna vez se han hecho un esguince o han tenido un golpe y lo primero que hacen es aplicarse frío. Yo tengo aquí una bolsa de guisantes porque es muy adaptable, por eso se suelen utilizar los guisantes porque se puede adaptar al sitio donde te hayas dado el golpe, pero también hay bolsas de frío que se meten en el congelador. ¿Por qué nos aplicamos frío? Pues porque al aplicarlo estamos disminuyendo la temperatura local, estamos disminuyendo el metabolismo de esa zona y al fin y al cabo estamos produciendo analgesia, o sea, quitar el dolor, y desinflamación. Nos está desinflamando la zona, o sea, que es muy beneficioso si tenemos un golpe, por ejemplo, un traumatismo. Desinflamando la zona, pues imagínese aplicar 190 grados bajo cero al cuerpo. Ya se hace en medicina, se llama crioterapia y nos hemos acercado a una clínica especializada para saber cómo se aplica. Julián tiene artritis reumatoide. Una de las recomendaciones de su médico para paliar los efectos es utilizar esta cabina de crioterapia. Es una cabina que nos proporciona un criocontraste térmico. El calor puede ser hasta de 70 grados al principio de la terapia y después hacemos el choque térmico que va desde los 110 a los menos 196 grados centígrados. ¿Okay? ¿Esto lo aguanta el cuerpo? Sí, es un frío seco y como son apenas 3 minutos, consigues todos los beneficios que quieres, aunque haga frío. El primer beneficio es la desinflamación de los tejidos. A nivel articular funciona muy bien. Todo lo que es el sistema músculo-esquelético, al someterse a estas temperaturas tan frías, lo que hace es desinflamar los tejidos y las articulaciones. Julián, ¿qué tal te sientes ahí dentro? Pues ahora con mucho frío. Sí que me va a beneficiar mucho a nivel general. El programa que el doctor ha puesto a Julián es moderado, acorde a su enfermedad, pero también puede utilizarse en estética e incluso en medicina deportiva. El calor que generamos internamente nos hace quemar entre 400 y 600 calorías por sesión. Lo utilizan también algunas personas de equipos de fútbol. El beneficio que consiguen es una velocidad punta mucho mayor, la recuperación de sus lesiones son mucho más rápidas y tienen una sensación de bienestar previo y post los entrenamientos. Ya han pasado los 3 minutos. Julián ha terminado su sesión de hoy. Desde que estoy dándome estas sesiones, noto una mejoría bastante importante. El éxito de la crioterapia ha llegado también a la estética. Hoy hablamos de su aplicación con la doctora María Ángeles López, que es miembro de la Sociedad Española de Medicina Estética y directora médica del Centro Rusiñol. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Puede servir para reducir la grasa y el volumen? Puede servir para reducir grasa y el volumen, pero depende de la persona. Y, lógicamente, siempre acompañado con una modificación de hábitos de alimentación, porque, claro,
Si no, la grasa que sacamos la volvemos a meter y es el cuento de nunca acabar. O sea que siempre, si queremos hacer una reducción de grasa-volumen, acompañado con una modificación de la alimentación. ¿Y qué hace exactamente el frío con esa grasa? El frío, hay dos sistemas. El frío general, como ahí se ha visto en el vídeo, que es para aumentar el metabolismo, hace que quemes más. Y luego un sistema de criolipólisis, que es una máquina que se aplica concretamente en zonas donde tenemos acúmulos de grasa, que lo que va a hacer es una apoptosis de la célula grasa, es decir, la va a eliminar, la va a consumir porque no aguanta temperaturas tan estrictas, bajo cero, y entonces eso se va a ir reduciendo progresivamente. Y apoptosis, has dicho apoptosis, muerte celular programada. Sí. Eso me ha encendido porque fue un motivo de mi tesis. Pero hay una pregunta que el otro día me hacía Natalia, una paciente, en la consulta, porque ha tenido niños y tiene faldón. Eso. ¿Esto valdría la crioterapia? ¿Quitaría el faldón? A ver, quitarlo. Cuando tenemos un exceso, normalmente, si es mucho, ya tenemos que recurrir a la cuestión quirúrgica. Si no, hay otras técnicas como la carbositerapia, el frío, técnicas combinadas, una alimentación rica en proteínas, sobre todo colágeno, para hacer una retracción de la piel. Hay que estudiar cada caso, pero bueno, puede ser una técnica a usar. Y es curioso, Ángeles, que el frío, que parece que es frío, también puede producir quemaduras. De hecho, los dermatólogos lo utilizan mucho, bueno, y en medicina estética para quitar manchas de la piel y verruguitas, pero tenemos que aclarar que no todas las manchas se quitan con el frío. No, todas no. Dependiendo, si tenemos una queratosis, que es una elevación en la piel, pues eso sí, se aplica frío, se quita la elevación. Cuando tenemos una mancha plana, mejor recurrir a un láser, cuando es una mancha muy concreta. Y si tenemos un melasma, que es una mancha difusa por todo el rostro, pues mejor tipo peeling y siempre con la prevención de los fotoprotectores, por supuesto. Bueno, pues más o menos hemos repasado algunas de las opciones, doctora María Ángeles López. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Conocen los peligros de los productos con grasas trans e hidrogenadas? ¿Sabrían reconocerlo en el etiquetado? Hoy en Saber Vivir, grasas trans e hidrogenadas. El siguiente asunto afecta y mucho a las mujeres, concretamente a más de 2 millones en nuestro país. Se llama síndrome del ovario poliquístico. Es muy doloroso y lo peor de todo es que muchas veces no sabemos ni que lo tenemos. Sí, Macarena, de hecho es el trastorno endocrino más frecuente en las mujeres en edad reproductiva. Por tanto, hay muchas mujeres que tienen ese síndrome de ovario poliquístico, que si hablamos de los ovarios, que sabemos que forman parte de nuestro aparato reproductor femenino, junto con el útero, que lo tenemos aquí. Vemos que están unidos al útero a través también de las trompas, para donde se produce la fecundación. Bueno, pues curiosamente, si hablamos de ovario poliquístico, parecería que tenemos que tener quistes en esos ovarios. Bueno, pues por definición, en ese síndrome de ovario poliquístico, las mujeres tienen un exceso de andrógenos y además, con que uno de los ovarios tenga más de 10 centímetros cúbicos, en condiciones normales los ovarios tienen entre 4 y 5 centímetros cúbicos, los más grandes, pues teniendo un ovario de más de 10 centímetros cúbicos o teniendo más de 12 folículos, ya podríamos hablar de ovario poliquístico. Pero Luis, podemos tener ovario poliquístico sin tener quistes y tener los síntomas. De hecho, lo más característico en las personas, en las mujeres con ovarios poliquísticos, es que suelen ser gente que tiene estas características que vamos a ver en este infográfico. Primero, suele ser gente con un poquito más de grasa en la tripa, grasa abdominal. Y suele haber hirsutismo, suele haber exceso de vello, porque el problema realmente, como decía Ana, es más bien de tipo endocrinológico, más que estructural de los ovarios. Y sobre todo, presentan con el tiempo una resistencia a la insulina, tienen tendencia a tener diabetes. Estos son los principales síntomas que definen lo que es el ovario poliquístico, pero hay otros que vamos a ver en el siguiente vídeo. El 10% de las mujeres sufre el síndrome del ovario poliquístico. Es un trastorno hereditario que suele manifestarse entre los 20 y los 30 años, con periodos menstruales irregulares. A menudo está asociado a la obesidad y solo el hecho de bajar de peso puede ayudar a regular los cambios hormonales. Si no es suficiente, el tratamiento más utilizado es la píldora anticonceptiva. Estamos en la época del año donde más personas se resfrían o cogen la gripe. Ya saben que los niños son los más vulnerables y los primeros en meter el virus en casa, pero ¿será normal que los niños ronquen cuando están acatarrados? Hoy nos preguntamos por su respiración y lo hacemos como siempre con nuestra pediatra, con Lucía Galán. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias una semana más por volver. Si no es tan
constipados y roncan igualmente, nos tenemos que preocupar. En cualquiera de los dos casos tenemos que preocuparnos. A ver, si están acatarrados, lo normal es que los niños ronquen. Simplemente por un problema obstructivo inflamatorio, las amígdalas aumentan de tamaño, las vegetaciones también, empiezan a fabricar mucho moco y ahí hay un conflicto de espacio y es normal que ronquen. Ahora, si no están acatarrados y roncan de forma rutinaria y lo vemos repetidamente durante varias noches seguidas, sí, preocuparnos, al menos ocuparnos. Tenemos que ver a ese niño en la consulta y hacer una adecuada historia clínica para ver si debajo de esos ronquidos puede haber patología, que en muchas ocasiones la encontramos. Bueno, estábamos hablando, claro, de la hipertrofia de las amígdalas, que los que somos del año 70, la mayoría no los tenemos porque nos las quitaron. Pero es verdad que, bueno, da una serie de síntomas que nos lo explica el otorrino. Cuéntame qué te pasa. Que tengo las amígdalas muy grandes y que me canso cuando corro. Sonia tiene un problema muy común en la infancia, pero como en la mayoría de los casos, no llega a ser grave. Las amígdalas son órganos linfoideos. Linfoideos es un órgano de defensa. Es importantísimo ese órgano durante la época de la primera infancia, que es cuando más catarros tenemos, porque son los órganos que nos defienden de los catarros. Las vegetaciones es, como digo yo, igual que las anginas, lo que pasa es que no se ven. Están en la zona de arriba de la garganta. Entonces el problema es que como están en una zona de paso de aire, que son las zonas de la orofaringe, y la vegetación está en la zona de la nariz, entre la nariz y la orofaringe, cuando son grandes, pues a veces son tan grandes que llegan a obstruir la respiración. El primer síntoma pues, es el ronquido. El ronquido simple no pasa absolutamente nada, no tiene mayor trascendencia. El problema es cuando ya son tan grandes que obstruyen la respiración y producen lo que se llaman apneas. Apneas, por definición, es una parada en la respiración. Lucía, hay algo que os preocupa mucho a los médicos, el ronquido con la apnea que hemos visto en el vídeo. ¿Cómo suena? ¿Cómo es para que lo identifiquen en casa? Sí, efectivamente. Los niños, como hemos dicho, cuando no están acatarrados no deben de roncar. Si no podríamos, detrás de ese ronquido podría haber un síndrome de apnea o hipopnea del sueño. Entonces, a los papás se les explica que tienen que estar un poquito alertas y entonces el niño pues está durmiendo normalmente con la boca abierta y hace un sonido tal que así. Bien. Es verdad. Una respiración irregular. No, ha sido impresionante. Entonces, en ese caso, desde luego hay que consultar. Hay que consultar con el pediatra porque el motivo más frecuente suele ser una hipertrofia, es decir, un agrandamiento tanto de amígdalas como de vegetaciones, a veces una de las dos cosas, pero a veces puede ser una rinitis alérgica, pueden ser niños que son fumadores pasivos, puede ser un reflujo gastroesofágico, o sea que son niños que hay que estudiar con detenimiento en la consulta. Pero de todos modos, eso que estás contando suele ir aparejado dos síntomas. Uno, primero, que los niños se levantan cansados, no han descansado bien, les cuesta madrugar, que eso nos pasa a casi todos, pero es que además se encuentran de mal genio, está irritable, que es otro de los síntomas, precisamente por no haber descansado bien. Sí, efectivamente, si realmente estos niños, o sea, lo ideal es hacer un estudio del sueño, que es una polisomnografía, que ingresamos a los niños durante una noche y se hace un registro del sueño del niño, pues las fases del sueño, sueño profundo, superficial, los despertares, pero además se monitoriza la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Si realmente se diagnostica de síndrome de apnea y hipopnea del sueño, estos niños efectivamente pueden tener problemas de concentración en el colegio o pueden estar muy movidos, muy irritables, pueden estar en estados de hiperexcitabilidad, y esto es importante porque nos encontramos con diagnósticos de déficit de atención y de hiperactividad cuando realmente lo que hay es un síndrome de apnea y hipopnea del sueño, con lo cual todo niño que tenga un diagnóstico de déficit de atención o de hiperactividad siempre hay que preguntarle si ronca por la noche o cómo duerme por la noche. Yo creo que se os va a llenar la consulta de madres porque niños irritables y de mal genio hay bastantes y no, seguro que no es por la los niños son felices por naturaleza. Otra cosa es la adolescencia ya. Tienes razón. Bueno, y otro síntoma de no descansar bien es que le cuesta levantarse o incluso que va mal en los estudios. Sí. Es otro a tener en cuenta. Sí. Son profesores que ponen notas en los cuadernos, que el niño está muy desconcentrado, que no presta atención. Entonces, así como en los adultos lo típico es el hombre obeso, fumador, que se duerme conduciendo, en los niños puedes tener el típico niño tirillas, que no para quieto, pero que además tiene un problema evidente de concentración en el cole y a lo mejor lo que tenemos
tenemos detrás es un síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Aparte, estos síndromes pueden acarrear hipertensión arterial y pueden acarrear patología mayor en los niños, con lo cual es importante valorarlos, tomarles la atención, subirlos a la báscula, porque ya de por sí el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo más para ellos. En fin, que no tenemos que pasar por alto que un niño ronque. Lucía, comentaba antes la doctora que en los 70 nos quitaban a todos las anginas. Bueno, yo me libré, todavía no sé muy bien por qué, pero me libré. Pero ahora mismo, ¿en qué casos hay que operar? ¿De las amígdalas y de las vegetaciones? Vale. Tenemos que tener en cuenta que las amígdalas es la primera barrera defensiva de nuestro organismo para luchar contra las infecciones en la garganta. Cumplen su función. Entonces, los niños pequeñitos hasta los 5 años nacen con unas amígdalas muy grandes, precisamente por eso, porque están muy expuestos. Y a medida que van creciendo, las amígdalas se van reduciendo de tamaño. Hay ocasiones que esto no ocurre. Entonces, hay 2 indicaciones para operar. Un síndrome de apnea y hipopnea del sueño, porque el niño no tiene un sueño reparador y puede repercutir en su salud futura. Y niños que tienen 7 amigdalitis al año, constatadas con el médico, febriles, que necesitan antibiótico, o 5 amigdalitis al año durante los 2 años anteriores, o 3 amigdalitis al año durante los 3 años anteriores. Esos son los criterios un poco de intervención quirúrgica. Siempre hay que resaltar que hay que individualizar cada caso, ver exactamente cómo han sido diagnosticadas esas amigdalitis y cómo han repercutido en el niño. Pues es un punto de partida a tener en cuenta. Lucía Galán, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Un reciente estudio realizado por científicos suecos ha confirmado que beber durante la última parte de la adolescencia podría ser el primer paso hacia problemas hepáticos en la edad adulta. Los investigadores realizaron un análisis retrospectivo para evaluar la asociación entre el consumo de alcohol a una edad temprana y el desarrollo posterior de enfermedad hepática grave. El trabajo demostró que la cantidad de alcohol que se bebe en la adolescencia puede predecir el riesgo de desarrollar cirrosis más tarde en la vida adulta. Fíjense en todos estos productos que le presentamos en el mostrador de Saber Vivir. Todos, sin excepción, forman parte de la dieta mediterránea, la más elogiada en el mundo entero por sus propiedades. Pero, ¿los españoles cumplimos de verdad? ¿Comemos de todo? Hombre, pues deberíamos, porque como bien dices, la dieta mediterránea se basa en las frutas, las verduras, el pescado, el aceite de oliva, incluso el vino también está aceptado. Por tanto, al que no le gusten los plátanos, pues que coma peras, o al que no le guste el pimiento, que come lechuga, pero sí que deberíamos comer de todo. Bueno, sepan que hay alimentos de lugares muy tradicionales que no son los más consumidos. Atención lo que dice el último informe de alimentación. Como indica el refrán, en casa del herrero cuchillo de palo, y también para comer. Según el último informe sobre alimentación en España, no siempre las zonas famosas por un producto en concreto son las que más lo consumen. Eso sí, hay un patrón común. Pese al estilo de vida cada vez más frenético, preferimos productos frescos. Se han convertido en el 44% de nuestro presupuesto dedicado a alimentación. Sin embargo, ha crecido el consumo de alimentos como platos preparados, patatas, bollería, pastelería, cereales y frutos secos. Y ha bajado el de lácteos y leche, carne, pescado, frutas y hortalizas, pan, pasta y huevos. Aunque esta cesta de la compra tiene grandes diferencias por comunidades autónomas. ¿Se imaginan quiénes toman más vino y menos fruta? Veamos las estadísticas porque son de lo más curiosas. Son de lo más curiosas, desde luego, y vamos a empezar con el aceite de oliva. Si yo hablo de aceite, todos pensarán que, hombre, los olivos de Andalucía. Bueno, pues resulta que Andalucía no es la comunidad autónoma que más aceite de oliva consume. Como ven, es Galicia, los gallegos, que parece que, bueno, pues allí no hay muchos olivos. Bueno, pues son los que más aceite de oliva consumen, por delante incluso de los andaluces. Y nos fijamos en otro alimento, en concreto el pescado, que, bueno, parecería... los gallegos también son los que más pescado consumen y los que menos, fíjate tú, una isla, las Baleares, que están rodeadas... Con el buen pescado que hay, además. Pues resulta que en las Baleares es donde menos pescado se consume. Sorprendente, Sorprendente. Bueno, de estos contrastes, por ejemplo, el vino. Uno dice vino, como tú decías, La Rioja, claro, La Rioja es la comunidad que más se le acuerda a uno cuando dice lo del vino. Pues no, son los que más producen, pero los que más beben vino son los Baleares, que tampoco es que tengan una producción
tienen producción, pero no tan abundante ni tan rica como los de Rioja, ¿no? Y la fruta, ¿qué pensamos? ¿Dónde se produce más fruta? ¿Cuáles son los sitios de España donde más fruta hay? Pues en el norte, ¿no? En Asturias, por ejemplo. Pues en Asturias a lo mejor toman sidra, pero no, donde más consumen no es en Asturias. Y el plátano, en Canarias, por ejemplo, el plátano de Canarias, pues los canarios no comen apenas fruta y menos plátano. O sea, ¿qué son esos contrastes que dice, lo que decía en el vídeo, en casa del herrero, cuchillo de palo? Pues son datos sin duda muy paradójicos. Sepan ustedes que a pesar de tener tantos productos naturales, la tendencia es a comerlos envasados. La consecuencia, bueno, pues puede traer problemas para la salud. La Organización de Consumidores y Usuarios ha detectado estos 3 productos sospechosos. Vamos a ver por qué. La Organización de Consumidores y Usuarios ha pedido la retirada de 3 alimentos por ser potencialmente perjudiciales. Se trata de una pasta de lasaña, unos cereales de arroz y unas granolas de avena por contener unos aceites minerales, los hidrocarburos aromáticos, que podrían actuar como carcinógenos genotóxicos, y es que son una compleja mezcla de sustancias derivadas del petróleo. El estudio realizado a nivel europeo refleja que casi en el 20% de los productos analizados aparecían estos compuestos y en el 80% otros también muy nocivos para el hígado. Un problema que obliga a los fabricantes a seguir investigando y tomar medidas para evitar estas sustancias. Vamos a profundizar en las grasas trans con Enrique Martínez, es vicedirector del Instituto de la Grasa en Sevilla e investigador científico del CSIC. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Lo primero que le pregunto es, ¿qué significa trans? El trans viene del doble enlace que se encuentra en el ácido graso insaturado. Normalmente los ácidos grasos insaturados de alimentos, oleico-linolénico, son de tipo cis, y en este caso de unos ácidos grasos minoritarios sería el trans, que es una conformación diferente. Pero, ¿cómo se transforma en aceite vegetal, que aparentemente es natural, una grasa en trans? Bueno, un ácido graso insaturado, a diferencia de un saturado, le faltan hidrógenos. Entonces, mediante hidrogenación, utilizando un catalizador metálico, introducimos más hidrógeno, saturando los dobles enlaces, y entonces conseguimos volver la grasa saturada. En medio del proceso se producen estos ácidos grasos trans. Por eso los parcialmente hidrogenados, las grasas parcialmente hidrogenadas son las que contienen ácidos grasos trans. De hecho, es una de las formas de llamar a las grasas trans. Muchas veces cuando leemos la etiqueta, pues no pone grasas trans, porque las llaman de otras formas. Se pueden llamar ácidos grasos trans, o grasa hidrogenada, o aceite vegetal parcialmente hidrogenado, o grasa parcialmente hidrogenada. Vamos, son todos sinónimos, todo significa que llevan grasas trans. Efectivamente. Sí, de hecho, parece que estos productos, estas grasas, se utilizan para elaborar productos tanto dulces como salados, porque a lo mejor la grasa uno siempre piensa, pues ya lo dulce, pero también en los salados están presentes. Cualquier producto que necesite unas características físico-químicas determinadas de solidez, palatabilidad, resistencia a la temperatura o a la fritura, va a llevar una grasa incorporada sólida, y en este caso un sustituto de la grasa animal o de la grasa saturada serían estas parcialmente hidrogenadas. Enrique, yo creo que también deberíamos aclarar que, por ejemplo, si utilizamos aceites tan naturales como el aceite de oliva o el aceite de girasol a la hora de la fritura y lo sometemos a temperaturas muy altas, por encima de los 180 grados, se pueden producir parte de esas grasas trans. Yo tengo aquí un aceite muy usado, la diferencia es considerable frente a uno que no está usado o que simplemente ha sufrido 1 o 2 frituras. Lo recomendable sería como mucho reutilizar ese aceite 3 veces para no producir esas grasas trans. Efectivamente, además de las grasas trans se produce otras cosas como polimerización de triglicéridos y eso, pero se producen ácidos grasos trans por la temperatura que se utiliza. Ajá. Las grasas trans deben aparecer correctamente en el etiquetado de los productos, pero ¿qué exige actualmente la ley en cuanto a información y qué reivindican cada vez más los consumidores? Se lo hemos preguntado a una experta de la OCU. Los fabricantes no están obligados a indicar en la etiqueta grasas trans, y de hecho el consumidor tiene muy difícil averiguar cuándo lo llevan o no. Una pista, y es lo que sí que tienen que poner los fabricantes, son grasas parcialmente hidrogenadas y de origen vegetal. Suelen poner el origen vegetal porque así induce al consumidor a pensar que es una grasa sana cuando no lo es. En Dinamarca hay una legislación y prohíben poner más del 2% del total de la grasa en el producto, es decir, solamente el 2% del total de una galleta o una lasaña
puede llevar de grasa parcialmente hidrogenada, de grasa trans. Una petición de OCU y de muchos países que trabajan, organizaciones de consumidores de otros países, es que se legisle y se prohíba este tipo de grasas tan perjudiciales. El fabricante tiende a camuflarlo bajo la leyenda grasa parcialmente hidrogenada de origen vegetal, porque realmente la grasa trans es una grasa perjudicial. Como todos sabemos, tiene efectos en la salud efectos negativos, por supuesto, en la salud cardiovascular, y por tanto lo intentan enmascarar. Lo mejor, lo que tiene que hacer el consumidor es evitar este tipo de productos envasados lo máximo posible y consumir aquellos que no llevan etiqueta, es decir, los productos frescos y naturales. Pues ya lo decía Enrique, ¿no?, que se utilizan tanto para los dulces como para los salados. Yo me fijaba que efectivamente, y lo comentaba él, que las grasas trans ayudan a mejorar la palatabilidad de los alimentos, le mejoran la textura, los hacen más atractivos y, bueno, incluso la durabilidad. Parece que caducan más tarde estos alimentos de repostería. Tienen sus riesgos también. Cualquier ácido graso saturado, y en este caso los ácidos grasos trans, a pesar de ser insaturados, se comportan como estos, son resistentes a temperatura y oxidación, con lo que van a dar mucho más juego a la hora de la durabilidad de un producto. Afortunadamente, cada vez más empresas están concienciadas con la salud de los ciudadanos. Por eso, desde hace algún tiempo, solo venden alimentos libres de esta grasa trans. La evidencia científica es y era en aquel momento clara. Esto es una decisión que tomamos en el año 2006 y también había una fuerte demanda de los consumidores. Cuando la evidencia científica y la demanda de los consumidores es clara, no puedes hacer otra cosa que escuchar y ponerte a trabajar para retirar. Y así decidimos retirar la grasa trans de todos los productos de la marca propia. Tuvimos una reacción en el mercado pues de una cierta sorpresa, porque era una decisión pionera, inédita, y también fue juzgada como la decisión de hacer algo que no se podría hacer técnicamente. La acogida que esta medida ha tenido entre los consumidores ha sido muy buena, ha sido excelente. Y además porque esta medida la hemos acompañado de otras, como la reducción de sal, la reducción de azúcar, y lo que nos dicen es que tenemos que continuar por ese camino. Enrique, ya para finalizar nos preguntamos si es importante mirar la etiqueta, si dice algo la etiqueta. Ahora mismo lo único que dice es si el aceite es parcialmente hidrogenado o totalmente hidrogenado. Yo evitaría consumir mucho producto parcialmente hidrogenado, que es el que va a contener ácidos grasos trans. Parcialmente hidrogenado, pues con eso nos quedamos. Enrique García, muchísimas gracias. Y seguro que la doctora Bellón tiene más información sobre grasas trans. Claro que sí, Macarena, porque este mes en la revista del Club Gente Saludable del mes de febrero hay un informe dedicado a eso, a las grasas trans. En la sección de Saber Comer nos hablan de qué es la grasa trans, nos dan 4 reglas para comer sano y nos dan trucos, por ejemplo, si nos hemos pasado en el consumo de sal. Pero además me quiero fijar en la portada, aparte de que viene Belén Rueda, que está guapísima, nos hablan sobre, ojo con la grasa abdominal, la próstata agrandada, algo muy frecuente en los hombres, a más edad más frecuente. Y además hay 2 entrevistas a 2 médicos muy importantes, como la doctora Elena Barraquer, que es experta en cataratas, o la endocrina Susana Monereo, que nos habla de la nueva dieta más a tu medida. Si tú llamas ahora y te haces socio del Club Gente Saludable, la revista te va a llegar directamente a tu domicilio, pero es que además te vas a beneficiar de otras múltiples ventajas. Vas a poder obtener descuentos hasta del 30% en numerosos establecimientos para cuidar tu salud. Y vas a entrar todos los meses en los sorteos que el club realiza entre todos sus socios. Durante el mes de febrero se sortean 4 tensiómetros digitales con voz, como el que estás viendo en pantalla, para que tengas muy bien controlada tu presión arterial. Por tanto, si quieres formar parte del Club Gente Saludable y beneficiarte de todas estas ventajas, solo tienes que coger el teléfono y marcar el 902 550522 o hacerlo a través de la web en www.sabervivir.es. ¿Sabían que existen alimentos que no se deben mezclar en la misma comida y que en cambio hay otros muy beneficiosos para la salud? Mañana en Saber Vivir la digestión empieza en la boca. Y cada día se alzan más voces contra los estereotipos femeninos. Rihanna, Alicia Keys o Lady Gaga son cantantes que defienden una imagen real y natural del cuerpo de la mujer. Karina Irby, una famosa bloguera, ha publicado una foto suya en la que muestra su celulitis de manera natural para normalizar esta imagen y que esperamos que sirva a otras mujeres que también tienen que aguantar los complejos. Nosotros le dejamos hasta mañana con Amigas y Conocidas con Inés Ballester.